Gracias, Cesar. So welcome, Jeff. Welcome back here to the Thank you, Daniel. So we are ready now to listen. We're ready to go, huh? Yeah, ready. Well, we haven't met for quite a while, and I'm sure you haven't thought about Ephesians 4 any more than I have over the last. Bueno, pues ya ha pasado bastante tiempo desde la última vez que nos vimos por acá en Efesios 4 y creo que a nadie más se le olvidó más que a mí lo que estábamos compartiendo. So we ended right in the middle of Ephesians 4, and every teacher has to make these hard decisions sometimes. Y bueno, nos quedamos justo en el centro del capítulo 4 de Efesios y hay los maestros, tenemos que tomar una decisión muy difícil acerca de este pasaje. So I saw how much we had to do to finish Ephesians 4, and I thought, I could do it all in 1 week, but it's too much good stuff. Y bueno, al ver la riqueza y la abundancia que hay en el resto del capítulo 4, lo que me hace pensar es cómo poder desperdiciar tanta riqueza en una enseñanza que podría ser de una sola hora. So the other option is to go back and spend at least a session bringing us up to speed to where we are, is what I'm going to do in Ephesians 4. Y bueno, la opción que tenemos el día de hoy también es es recapitular lo que habíamos visto hasta el día de hoy. You might recall, although you probably don't, in chapter 4, verse 1, Paul's subject is our walk or our life with Jesus. Y que podamos recordar al inicio de este capítulo, en el versículo 1, Pablo hace un énfasis acerca de nuestro andar, de nuestro caminar en Jesús. Let's read Ephesians 4:1 again. Vamos a leer ahí mismo en el versículo 1. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. So he's concerned about our walk, which is a euphemism for all the choices we make in life. Entonces, Pablo utiliza este eufemismo acerca de el andar como referencia a las decisiones y todo lo que tenemos que hacer en el diario vivir. So everybody walks through life. The question is, what are you walking according to? Todo mundo está caminando en la vida. La pregunta es, ¿qué es lo que te está guiando? ¿Qué es lo que te está llevando en ese caminar? And in 4:1, Paul says we need to walk in a manner worthy of the calling. Boy, that's a loaded word, worthy. Y bueno, Pablo dice ahí mismo en el versículo 1 que andemos como es digno de la vocación de nuestro llamado. Y aquí es útil hacer un énfasis en la palabra digno. The word worthy actually is a word from the world of fashion and design. Y bueno, la palabra digno tiene que ver con esto que en cuanto al diseño, en cuanto a cómo se preparó de antemano. And it has to do with clothes that clash. And he's saying, be sure your behavior doesn't clash with the Lord Jesus whom you're serving. Y tiene esto que ver con la forma en la que empata, la forma en la que ya ha sido preparado de antemano por Jesucristo mi forma de actuar con quién es Él. I remember when I used to think that I knew how to dress, and then I had daughters. Esto me hace pensar en el tiempo en el que hablábamos de vestidos y yo tenía hijas. I think something looked really good. We were all going to go out, and I'd get all dressed, and then one daughter would walk in and look at me. Then pretty soon the other daughter would look in, and then my wife would look in at what I was wearing.
Y entonces, de cómo me vestía yo, porque venía, según yo ya me había vestido, me había preparado, y entonces venía una hija, y después venía la otra, y después venía mi esposa, y todas venían a ver cómo estaba vestido. And then my wife would say in the sweetest tone of voice, "Were you going to wear that?" Y mi esposa venía con su dulce voz a decirme, ¿vas a usar eso para salir? No, I thought I'll just put it on for a while, then I'll change into what I'm really going to wear. Y yo le respondía, no, solo lo estoy usando un ratito, ya después me voy a cambiar lo que realmente voy a llevar. And I was aware that somewhere in my house, a meeting had taken place that I wasn't invited to, but it was about what I was going to wear. Y bueno, pues, ¿cuántas veces, no? Me pasó eso, ¿no? El que me tengo que poner ropa dependiendo a dónde voy a ir, See, they could see that what I was wearing didn't really match. It wasn't pleasant to the eye. para que puedan ellas sentirse cómodas de que lo que yo estoy vistiendo va acorde a la situación So Paul, de donde oh, vamos a sorry. ir. So Paul says, be sure that the way you live and the choices you make are inconsistent with the person who claims the name of Jesus. Entonces Pablo está diciéndoles, hey, tengan cuidado de que las decisiones y su estilo de vida concuerden con quién es Jesús, con quien ustedes son en Jesús y tienen en Cristo. And in chapter 4, um, wait, somebody moved my passage. Hold on. Ok, Oh, there esperen it porque is. se movió un poquito ahí las hojas donde lo vamos a I leer. got it. I got it. Ya lo But tengo. so he says, don't walk. Let me start again. So he says, it's important we walk according to the principles of life with God. Entonces él dice, es importante que tu caminar sea conforme a los principios de la voluntad de Cristo. Here we go. And then verses 2 all the way to verse 16 are all about the walk of life that pleases God. Y toda la porción del versículo 2 hasta el 16 tienen que ver en cómo puedo agradar a Dios en este caminar. So the next section in verse 17 of chapter 4, Paul says that you walk not like the rest of the world walks. Y la siguiente porción, a partir del verso 17, el énfasis es en cómo no caminar en este mundo. And we looked at that at our last session, and it described in brutal honesty what is happening in the life of the person who does not know Jesus. Y en esta porción que consideramos la última vez, vimos lo desastroso y difícil y complicado de que es vivir sin Cristo y la advertencia que nos da de no regresar allí. So he says they walk according to the futility of their mind, the last line of verse 17. Porque dice que andan en la vanidad de su mente. So he says their whole view of life and their reason for making choices is based on their own limited view of life. Porque las decisiones terribles que se toman están basadas en lo hueco, en lo vano de la mente sin Cristo. And verse 18 described what that means. And he says, read verse 18 describes the futility of their mind. Y el versículo 18 nos describe cómo es esa futilidad, cómo es esa vanidad de la mente. So, walking with the Lord involves not only walking with him, but letting go of the way we used to live.
Entonces, se trata de caminar con Jesús y al mismo tiempo abandonar y dejar ese antiguo estilo de vida. Because it's possible to give your life to the Lord and love the Lord, but you still have habits from the old way of life that are clinging to you. Porque es posible seguir caminando con el Señor y venir arrastrando ciertos hábitos de la carne, de la vida pasada. So it's possible to love the Lord, but not realize what a deadly, serious fight it is to evict the enemy from our lives. Y entonces es muy importante reconocer, sí, yo amo al Señor. Y también el que pueda hacer a un lado y renunciar a todas aquellas cosas que me están apartando y que me están alejando del Señor. And many times men are caught in these terrible traps. Y muchas veces los hombres caemos en trampas muy de artimaña. Things that we had no reason not to do in the past before we knew the Lord, those things don't go away when we give our lives to Jesus. Porque hay cosas que aún no se van de nosotros, que no son agradables al Señor, una vez que le hemos entregado nuestra vida a Cristo. And they can have such a hold on us that we end up thinking the way to handle it is to hide it. And they end up terrorizing us as Christians. Y entonces, como a veces ni siquiera sabemos que podemos deshacernos de esas cosas, lo que hacemos para tratar de controlarlas es más bien esconderlas. Y eso trae como consecuencia que son un peso, que son un lastre que nos impide y nos dificulta caminar en esta nueva vida. One of the most profound battles that man has always dealt with is the question of whether or not man can truly change. Porque una de las preguntas que realmente están en la mente de las personas es si las personas pueden cambiar o no realmente. And many people believe that while man can make superficial change, true character, personality change is not possible for mankind. Porque hay quienes creen, bueno, sí puedes hacer un cambio superficial en tu persona, pero un cambio radical en lo profundo de tu carácter y de tu ser, no necesariamente. But the powerful message of Scripture is by the power of God, man can truly be changed. Sin embargo, el mensaje y la esperanza que tenemos en Cristo es de que efectivamente podemos ser renovados y transformados en lo más profundo de nuestro ser. I often think about Romans chapter 6 when this subject comes up. Y cuando viene este tema a la mesa, me hace pensar en Romanos capítulo 6. Romans 6 says that we are alive to Christ, but dead to sin. Porque dice Pablo a los romanos que nosotros hemos muerto al pecado y tenemos vida con Cristo. That doesn't mean that sin is dead in me. Sin can be very alive inside me. Y eso no quiere decir que el pecado ya no exista en mí. De hecho, el pecado está vivo, sigue vivo en mí. We can still feel every bit the pull of the world and the temptation that we lived in before we knew Jesus. That stuff all stays there. Ya que aun cuando Cristo está viviendo en mí, por la naturaleza pecaminosa, por el pecado, yo sigo siendo atraído, yo sigo siendo seducido por los deseos, por la carne, por lo atractivo del mundo.
I can still feel all those things, but the great secret of the scripture is I no longer have to carry out these destructive habits. Y aunque estoy experimentando todos esos deseos, no quiere decir que yo tenga que vivir nuevamente esclavizado a ellos. Because scripture says the reason I don't have to carry them out is now I serve a new master. Now I serve Jesus. Y la razón por la cual ya no sirvo a esos deseos es porque ahora tengo un nuevo Señor que se llama Jesucristo. The fun thing about Zoom is seeing these different screens. I see Daniel on one and I see me on another. Y sabes, una de las cosas interesantes de esta plataforma, el Zoom, es que puedo ver a Daniel en un pedazo de la pantalla y en otro a mí mismo. This gives us an illustration for what happens when we come to Jesus. Y esa es una buena ilustración de lo que sucede cuando venimos a Cristo. We're transferred from one kingdom to another. Hemos sido transformados de un reino a otro. It's like if I was on Daniel's screen and Jesus came into my life and he moved me to this other screen. Es como si yo me pasara a la pantalla de Daniel cuando Cristo viene a mi vida y me cambia de lugar. Because Daniel represents the old life of sin. You don't mind representing sin, do you, Daniel? Porque Daniel representa la vieja vida, la vida del pecado. Entonces, Cristo me saca de esa vida. And so I moved to a new screen, and now I can still act and speak just like I did when I was speaking on Daniel's. Entonces yo puedo actuar y hablar conforme a la pantalla anterior, la de Daniel. But scripture says because I'm in a new realm, in a new kingdom, I'm free to be different and be changed. Sin embargo, porque la palabra dice que hemos sido trasladados al reino de la luz, es entonces en donde puedo actuar conforme a la verdad, andar en luz. So when I wake up and I see myself in a new screen, everything feels like it did when I was on Daniel's screen, but everything is new and I no longer have to do what I used to do. Entonces, cada mañana que me despierto y me levanto, puedo ver en este nuevo reino, en esta nueva realidad, en esta nueva pantalla, aunque siga experimentando las tentaciones, los deseos de la pantalla del reino anterior. And the reason we can be different is because we serve a new master. Y la razón por la que podemos ser diferentes es porque servimos a un Señor diferente. I used to think it was like a great athlete that joined a professional football team, soccer team, after a wonderful career in the minors or in college. Entonces, imagina esto como el futbolista que llega a primera división y es un gran atleta y está preparado. Not only does he have to learn new habits, he has to unlearn the unhealthy habits he had as a youngster in the game. No solamente tiene que aprender los nuevos hábitos y desarrollar una nueva disciplina, sino al mismo tiempo también deshacerse de los hábitos que no son saludables y de aquello que no le ayuda en esta nueva posición. So what the coaches say is you now have a memory in your muscle of doing things a certain way. Let's say of kicking the ball a certain way. You've been doing that for many years and it's very comfortable for you. Entonces el entrenador viene y le dice, bueno, yo entiendo que tu cuerpo y tus músculos están acostumbrados a patear el balón de cierta manera
que a ti te hace sentir cómodo porque lo has venido haciendo por muchos años de esa manera. When you played in school, you were such a great athlete, you could get away with that. But now, if you want to be as good as you can be, that involves stopping the old and then learning new habits. Y bueno, pues así estuviste jugando en la escuela y esa era tu forma y ese era tu estilo, pero si quieres permanecer en la primera división, entonces tienes que deshacerte de esos viejos hábitos y entonces empezar con nuevos. And that's so hard because the old habits are so comfortable. We're so used to them. But we have to stop and then we have to learn a new way and do it enough times that we create new muscle memory, they say, a new natural way of doing it. Por lo tanto, es necesario que nos deshagamos, que hagamos una pausa, que hagamos un alto para hacer a un lado, dejar atrás esos hábitos, esa forma en la que lo estaba realizando anteriormente para entonces lograr ser lo mejor que puedo ser en esta nueva vida. Pero es necesario renunciar a esos viejos hábitos y desarrollar una nueva memoria muscular And para that's desarrollarlo. really what's going on in Ephesians 4 is he said, imitate the Lord, walk according to him, and no longer walk like the world. Stop that. Porque dice ahí en Efesios 4 que andemos conforme a Cristo, no conforme a la pasada manera de vivir. So when we come to Christ, we're totally forgiven, but we're not perfect. So the Lord begins to shave off certain areas of life where we're still living like the old person we were, so we can be a new creature in him. De ahí entonces que la palabra dice que nosotros, viniendo a Cristo, entonces somos una nueva criatura y podemos hacer a un lado esos viejos hábitos para desarrollar unos nuevos, unos que son en Cristo, en nuestra nueva naturaleza. So we come to a very critical teaching in which we need the courage to look ourselves right in the eye and answer some hard questions. Entonces, de ahí es que viene un momento crítico en el que no solamente me detengo, sino que también me tengo que mirar a los ojos y honestamente responder a la pregunta de si estoy dispuesto a renunciar a esos malos y viejos hábitos So pecaminosos. here's the question. Are you dealing with some terrible habit or practice that you hate that you know is wrong? Y entonces aquí la pregunta es esta, ¿no? ¿Estás dispuesto a renunciar a esos viejos hábitos malos, pecaminosos, que no agradan al Señor y que has vivido por mucho tiempo en el pasado? If you are, I'm sure many times you've told yourself, I'll never do this again, and I'm going to change the way I am, just to find yourself circled all the way back to this terrible thing in your life. Y es ahí en donde nos encontramos en este ciclo en el que volvemos a regresar y decimos, no, es que yo ya no lo quiero hacer, ya no quiero volver a cometer esto. Y entonces eso es crítico. If you do have a habit, a secret, hidden habit that you can't defeat, so you hide, nothing else you can do, then I know you must be disgusted with yourself inside. Y si está ese hábito oculto en ti, lo que puedo saber, lo que puedo entender es que probablemente también estés a disgusto contigo mismo.
It's incredible how something that we despise and hate can get a grip on us in such a way that we are really powerless against it. Y es demasiado desalentador el saber que algo que te desagrada, algo que desprecias, sigue trepando con fuerza en tu vida. Let me tell you something. If you're caught in something like that, the Lord completely understands the battle you're caught in. Y si tú te encuentras en una batalla, en una situación así, quiero que sepas que nuestro Señor Jesús está al pendiente y está al tanto de lo que tú estás viviendo. It's hard to believe, but God is not disgusted with you. He feels compassion and wants to see you strong and free. Y el Señor no está a disgusto, no está enojado, no le causa repulsión lo que tú estás viviendo. Por el contrario, Él es misericordioso, Él es compasivo y ve la dificultad en la que tú estás pasando. Sometimes we get so disgusted with ourselves that we decide we can't bring it to God. It's too gross and it's too embarrassing. So we kind of try to shield it from the Lord. Y puede que te sientas tan a disgusto, tan asqueado, tan desagradable contigo mismo por el pecado, por ese hábito que está ahí, pero el Señor no piensa eso de ti. But that really is crazy thinking, because that'd be like saying, I could never go to the doctor like this. I'm too sick. What would he think? Es como pensar, estoy demasiado enfermo como para ir al doctor. ¿Qué tal que voy al doctor y me dice, usted está demasiado enfermo? Doctors aren't put off by sick people. That's what they do. That's why they live, is to help people at their worst to get better. Ese es el oficio del médico, atender al que está enfermo para entonces ayudarlo a que su salud se restablezca. And when the Lord comes into our life, he expects to deal with the whole person. That's who we are, and that's who he loves. Y cuando Cristo viene a nuestra vida, eso es lo que Él tiene en mente, eso es lo que Él espera, renovar y transformar todo lo malo, sucio, lo que es desagradable en nosotros. Él sabe todo el paquete. It's so important for us to know that our Heavenly Father in heaven should be just like our earthly parent, that if we get sick or we throw up or whatever, of all the people in the world, we know that they would help us. Y es importante entonces recordar y saber que nuestro Padre Celestial es diferente a nuestros padres terrenales, porque Él es incondicional, Él está listo, Él está dispuesto a estar con nosotros, aunque tus padres no lo hayan estado. So God calls us to deal with these areas of our lives. And so a hard decision is required on our parts. Entonces, debido a que Dios está dispuesto a lidiar con todas estas cosas complicadas en nuestra vida, viene nuestra responsabilidad si nosotros estamos igualmente dispuestos. It requires agreeing with God that the old way is not my way anymore, that's got to stop. De ahí entonces el acuerdo en el que yo determino y decido, ¿sabes qué? Ya no lo voy a hacer yo, ya no quiero ni siquiera intentarlo, sino dejar que Él sea quien lo haga. And sometimes we get to a point where we think we can know the Lord and hold on to the very habit that's destroying us. Sometimes we want to hold on to the things that we know will hurt us. And we say, Lord, just keep it from hurting me.
porque a veces nos aferramos a esos hábitos que pensamos, bueno, yo puedo seguir amando al Señor, yo puedo seguir con mi relación con Cristo, aunque no pueda soltar esto. Sin embargo, el Señor quiere darnos esa libertad de que ya no seamos esclavos de esos hábitos. I heard one of my mentors tell the story about coming around a corner and seeing his young son on top of the dog in a headlock and pray, Lord, don't let Kelly bite me. Don't let the dog bite me. Me hace recordar esta imagen donde estaba un chico abrazando a un perro por la cabeza y oraba y le decía, Señor, no permitas que este perro me muerda, no permitas que me muerda mientras lo abrazaba. The little boy knew if he was rough with the dog or got on top of the dog would put up with it for a while and then it would bark and just send a little tiny nip to let the boy know he couldn't get away with that. Entonces el niño, mientras lo estaba abrazando y mientras lo estaba apretando de la cabeza, el perro le iba a dar una señal, una pequeña mordidita, un leve gruñido para hacerle saber que lo soltara. So he sees his son, and the son is laying on the back of the dog, and he's got his arms around the neck of the dog, and he's riding him like a bronco at the rodeo. Entonces el papá ve al niño cómo está montado arriba del perro y lo está abrazando y lo está agarrando fuertemente. and and his son said, Lord, don't let Kelly bite me. And my friend said, hey, Josh, don't you think the Lord is more likely to answer that prayer if you let go of the dog? Y sus amigos le decían, oye, ¿no crees que en lugar de pedirle al Señor que, que no permita que el perro te muerda, no sería mejor que lo dejes ir? Does it make any sense for us to continue to practice a habit that we know is destructive and not pleasing to God, and yet ask God, just don't let it hurt us? No tiene más sentido el dejar de practicar este hábito a pedirle al Señor que ya no me siga lastimando más. For some of you listening to this, it's time for you to let go of pornography, of sexual affairs that are destructive. Porque para ti que estás escuchando, es imperativo que dejes de estar viendo pornografía, que dejes de estar teniendo prácticas sexuales que no son conforme a la voluntad de Dios. Of filthy thoughts and a fantasy life that is so attractive, but scripture says eats us out from inside. En los pensamientos de lascivia, la imaginación, los deseos, dice la escritura, es tiempo de deshacernos de ellos, de desecharlos. Maybe for you too, it could be something like ego-centered living, where your whole life you've only looked out for yourself because no one else is going to do it. But now the Lord has a new way. Y para algunos de ustedes puede ser que este llamado sea a dejar de vivir vidas egoístas en donde solamente estás pensando en ti mismo, solamente estás pensando en cómo puedes beneficiarte a ti mismo. Dios quiere que tengas esa libertad y dejar de sentirte esclavizado a esto. So, getting rid of these giants in our lives, these destructive habits, we've said, first of all, requires a decision to agree with the Lord that these things have no right to control us. Porque el enfrentar a estos gigantes, a estos deseos en nuestra vida, requiere la decisión y la determinación de permitirle al Señor que sea Él que nos dé
esa victoria sobre de ellos. But there's another question every bit as important, and that is how? How do you remove these things from your life in serving the Lord? Y la pregunta que surge a continuación es el cómo. ¿Cómo es que me puedo deshacer de esto, este hábito desagradable que me da asco a mí mismo y que desagrada al Señor? And this is what Paul teaches in verses 20 to 24 of Ephesians 4. This is how God moves these things out of our lives. Y en el verso 20 al 24 es la respuesta a esta pregunta de cómo es que Jesús obra en nuestras vidas para que nos deshagamos de esos hábitos. So let's read Ephesians 4:20 to 24. Entonces vamos a leer Efesios 4 del 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Cristo, en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. So Paul says in verses 20 and 21, this is not what God wants for us to walk like the world walks, but we're to walk different. Versos 20 y 21 dice que Dios no quiere que nosotros andemos conforme a la carne y conforme al mundo. And he mentions 3 steps in how we remove the old and embrace the new in our lives. Y dice 3 pasos de cómo nos deshacemos del viejo hombre y adoptamos, nos vestimos del nuevo hombre. So he says in verse 22 that we lay aside the old self or the old man that we were. Dice en el versículo 22 que nos despojemos del viejo hombre. You have a very different word than lay aside. What is yours, Daniel? To put off. That's good. Yeah, the word literally means to strip off, like filthy, muddy clothing that you can't touch up. You have to strip it off. It's so dirty. Porque la palabra aquí que dice despojaos tiene que ver con desvestirte, con desnudarte, como si trajeras la ropa llena de lodo y no te la puedes quedar, te la tienes que quitar. I remember when I was in grade school that we'd go through rainy parts of the season of the year, and after it had gotten really rainy, we'd decide to have a big event among all my friends. Recuerdo que cuando estaba en la escuela salíamos con varios amigos en la época de la lluvia y terminábamos muy, muy mojados y después iba a haber un gran evento. We'd be riding home on the bus and we'd look out the window and we'd say, "Mud game!" Y mirábamos por la ventana y decíamos, ese es mi juego. And we'd have to wait till there was about maybe 2 inches of water from rain over the grass. And we'd say, "Let's go have a game after school in the mud." Y teníamos que dejar que el agua bajara el nivel en el pasto para que entonces pudiéramos salir y jugar en el lodo. It was so fun. But then I remember going home and I'd go around to the back door, knock on the door, and my mom would say, "Don't you come in this house." Y ya después de haber jugado y habernos enlodado y ensuciado, regresaba a casa,
recuerdo que tocaba la puerta y salía mi mamá y me decía, ni creas que vas a entrar así mugroso. He would say, strip off those old filthy clothes. Entonces decía, te me desvistes aquí de toda esa ropa. And that's the exact picture that he gives us, that we get filthy and muddy, and you can't just take a little water and spot it. You have to strip off that thing and leave it behind. Entonces no podemos simplemente pues darle como una talladita superficial y listo, ¿no? Hay que desvestirnos, hay que despojarnos, hay que deshacernos de toda esa ropa sucia. I remember my son Matthew when he was a teenager. He wouldn't wash his clothes. He just kept throwing his dirty shirts in the dryer to take out the wrinkles. It was so gross. Recuerdo a mi hijo Matthew cuando era adolescente que no lavaba su ropa y que nada más la echaba a la secadora para que se le quitaran las arrugas a la That'll ropa. never take care of it. And he says, strip off the old. Do you have old self or old man? In verse 22 or 3, where it says, strip off the old. What does yours say, Daniel? Verse 22. Yeah. Donde dice, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. What does your word in Spanish say about the word old self, does it say, or old man? Strip off the old man? Yeah, the old man. Yeah, so he's saying, he's picturing our life before Christ as the man that we were. And even though we come to Christ, a part of that man still occupies us. And he says you have to get rid of it. Porque dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre, de la vieja persona que éramos sin Cristo, que éramos antes de Cristo, que todavía quiere permanecer presente en nuestra vida. You see, you can't negotiate with the person you used to be. The behavior that you practice is destructive, not just on you, but on everyone around you. Porque, sabes, ese viejo hombre no solamente te hacía daño a ti mismo, sino también le estaba haciendo daño a las personas que estaban alrededor de ti. The decisions of the old person are terribly hurtful to everyone around us. Porque las decisiones del viejo hombre son demasiado dolorosas personalmente y para quienes rodean. Nobody sins alone. Nadie puede pecar a solas. I had a guy come into my office at my church one time and say that he'd been having an affair and he wants to ask forgiveness, but he doesn't want to hurt his wife and his children. Vino un joven a mi oficina, él se acercó conmigo y me dijo, bueno, yo he estado en un amorío y quiero pedir perdón, pero no quiero lastimar a mi esposa y a mis hijos. And I told him, you made the decision to hurt them when you had the affair. Now it's just a matter of informing them of your choices. Y yo le dije, bueno, tú decidiste lastimarlos en el momento que comenzaste con ese amorío. Y bueno, ahora lo que corresponde pues es informarles de las decisiones que tú tomaste. You might not think this way, but your behavior in your marriage not only affects you and your children, it affects their marriage and how they will live also. Porque lo que tú hiciste no solamente va a afectar a tus hijos, sino la manera en la que ellos van a ver el matrimonio en sus propias vidas. One of the great lies is that, well, this thing I'm doing just affects me. It doesn't affect anyone else. That's one of the greatest lies in the world.
Porque una de las mentiras más grandes que creemos acerca del pecado es que solamente me va a afectar a mí mismo, no le va a afectar a otras personas. You can't negotiate with giants. They come into your life and demand that you do battle. You either kill them or submit to them. Porque con un gigante que viene a tu vida, no se va a negociar. Solamente tienes dos opciones. O lo derrotas o te sometes. So Paul says, first, in being changed, we have to decide these things. Excuse me, I lost my place. We have to be willing to stop the behavior, to lay aside the old self. Concerniente a esto, Pablo es el que está diciendo entonces que nosotros debemos de tomar la decisión de terminar esto, de dejar de hacerlo. The second step is in verse 23, be renewed in the spirit of your mind. Y el segundo punto, el segundo paso viene en el versículo 23, que dice que debemos renovar el espíritu de nuestra mente. He's saying we must win the battle in the inner realm of our hearts. Señalando que debemos de ganar esta batalla en la realidad de nuestro corazón. All behavior starts in the inner person. Porque todo comportamiento comienza a suceder en nuestro hombre interior. And scripture says we can have our hearts changed by the power of God. Porque la escritura dice que nuestro comportamiento puede cambiar cuando nuestro corazón es renovado. That's something non-believers cannot do because we cannot change ourselves. Y es algo que los no creyentes no pueden hacer porque no han sido renovados. So what he's talking about has, though we feel all the urges of the old life, we can know the truth in our hearts. And by God's power, we can be renewed and see and think differently. Debido a que entonces como tenemos esta nueva vida, tenemos esta nueva naturaleza, ya no vamos a dejarnos llevar por el deseo de la carne, ya no nos vamos a dejar arrastrar, sino que por esa decisión, por esta nueva vida que tenemos, es que cambia. We can have changed hearts that see life as God sees life. And we can have changed hearts so we think differently about the old habits. Debido a que entonces podemos con un corazón renovado entender de una forma diferente y verlo como Dios lo ve, mi pecado. As we bring ourselves to the Lord Jesus and say, Lord, I agree with you. These are wrong. They should have no power over me, but I seem to be helpless. Lord, change my heart. Porque es ahí en donde con este entendimiento renovado vengo al Señor y le digo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero esto, yo ya no quiero seguir con esta situación, pero yo no puedo. That, by the way, this is not something we can do for ourselves. This is in passive voice. So it's something that happens to us. Porque como no podemos cambiarlo, es algo que sucede en nosotros de una forma pasiva, pero no quiere decir que no podamos hacer nada. So active would be I hit the ball, but passive is I was hit by the ball. The action happens to me. Porque la acción activa es yo golpeo la pelota, la acción pasiva es yo fui golpeado por la pelota. And this is a process that happens over and over. We review who we really are, review the truth about ourselves and the truth about God.
De ahí entonces que tengamos que hacer este repaso y esta revisión de qué es lo que está sucediéndome a mí, si es en esta incapacidad del viejo hombre. Remember David before Goliath? He comes out and he's just a small boy and he's facing a proven battle-tested giant. Recordemos a David como él es un jovencito que viene al campo de batalla y está delante de un gigante, un guerrero, un soldado que ha sido probado que es bueno. And David says, who does this uncircumcised Philistine think he is to taunt the armies of the living God? Y David dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a probar a los ejércitos del Dios celestial? So David just begins to review. Now, wait a minute. I know I'm in the hands of God and he's protected me many times. And I know this big, ugly, hairy giant is an enemy of God and he can't stand. Porque David recuerda y reconoce que Dios ha estado guardándolo y protegiéndolo muchas veces atrás. Por lo tanto, cuando viene este gigante grande, feo, peludo, monstruoso, And, él sabe que está al cuidado de Dios. and it was actually humorous because David was so outmanned. He was just a little boy. And that's how we feel. We feel like we could never have the strength to win this battle in our lives. We've lost too many times. Y es hasta risorio el ver la escena como este jovencito tan pequeño, tan delgado, tan no apto, puede entonces enfrentar a este gigante que viene contra de él. Y muchas veces nos podemos sentir así, como que no somos aptos, como que nosotros no tenemos la fuerza para poder enfrentar esos gigantes. So you can't go off by yourself and fix this. It's bigger than we are. Entonces no puedes hacerlo por ti mismo, no puedes hacerlo por tus propias fuerzas. So I agree with God. These things or this habit has no right in my life, and I continue by His power to resist it and put on new behavior. Por lo tanto, es que estoy de acuerdo con Jesucristo al decir, en mi fuerza, en mi poder, yo no lo voy a lograr, pero en tu poder y en tu fuerza sí, porque ya no tiene dominio sobre mí este hábito. So let's read. I forgot. Let's read verse 24. That's our last verse. Nos vamos a leer el versículo 24 que dice, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. So he says, put on, which is the same analogy as stripping off. It's just now in the positive. Put on and pull up the new clothing. Y aquí hace esta imagen, ¿no? Primero de que te desvistes y entonces ahora te desvistes del viejo hombre y ahora te vistes del nuevo hombre. And I believe the way this word put on is described, it could be keep on putting on. So it describes behavior over and over and over and over, repeated behavior. De ahí entonces que me hace pensar, me hace considerar que no solamente me lo pongo una vez, sino me lo estoy poniendo una, otra vez para desarrollar un nuevo hábito. And he says this new man is now in the likeness of God. Isn't that incredible? God wants your behavior to reflect him. Porque no es increíble esto, lo que Dios quiere es que seamos renovados, que seamos revestidos de Cristo. And he says it's made in righteousness and holiness and truth, which is such a contrast to the dark, filthy, evil lives of the old self we lived.
Y mira este contraste. Dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, en comparación al viejo hombre viciado de deseos engañosos. Don't you long to be that new man? I know I do. I long to see God break out in new ways in my character. ¿No deseas, no anhelas este nuevo hombre que no está viciado, este hombre justo, este hombre que vive en santidad y que va creciendo cada vez más en ti y en mí? ¿No lo anhelas? So, what a powerful passage for us to take to heart and really base our lives upon. Entonces, qué pasaje tan impresionante y tan hermoso que nos da esta esperanza de vida nueva. The question, therefore, is, are you caught with habits in your life that are out of control, and no matter what you do, you can't seem to stop? Por lo tanto, la pregunta es, ¿estás dispuesto a cortar con esos malos hábitos de tu viejo hombre para abrazar esta vida nueva y ser transformado en este nuevo hombre? We shouldn't be shocked that habits from our old life continue to hang on for a long time and do not leave without a fight. Porque no debemos sorprendernos de que esos viejos hábitos del antiguo hombre carnal sigan presentes en nuestra vida nueva en Cristo. When we are faced with temptation and hard situations, it requires hard choices to do the right thing for us to take steps. Porque a la luz de esta evidencia que estamos considerando del poder de esos hábitos pecaminosos, entonces vemos esta esperanza que hay en Cristo Jesús para ser renovados y ser transformados. Because these evil habits lose their power when they're brought out of the dark and exposed in the light of Jesus. Debido a que cuando estos hábitos malignos y pecaminosos todavía están en la oscuridad, permanecen con ese poder, pero una vez que son traídos a la luz, ya no tienen ese poder, ya no tienen ese dominio sobre de ti. These things must be brought to the light, and that's why, as long as we hide the battle, we will fail at the battle. Por lo tanto, es necesario que los traigamos a la luz, que los confesemos, no solamente delante de Dios, sino de otra persona, para que pierdan esa efectividad, para que pierdan ese poder en nosotros. It's absolutely critical to have brothers, or for women, sisters that you can trust around you in fighting these battles. Para que entonces como varones nos esforcemos y estemos bajo cuentas y rindamos cuentas a otros varones que estén al pendiente de esto, porque vamos ahí a ganar, ahí es donde vamos a tener esa victoria sobre esos hábitos. If you are fighting this kind of battle, the most important step you take is coming out of the darkness and sharing it with a brother or a sister that you trust. Porque lo más valiente y lo más importante que tienes que hacer es hablarlo con un hermano, traerlo a la luz para que puedas vencerlo. And if you know Jesus and want change in your life, I want to challenge you to speak to somebody you know about this today or tomorrow. Don't wait any longer. Y si tú deseas probar esto, si tú deseas considerar, ¿no? Decir, es que yo quiero dejar esto atrás, entonces yo te reto a que hables hoy mismo, no dejes pasar más tiempo, habla con alguien, acércate y comparte esto. It's amazing how hard that can be for us. And
You may be the biggest, toughest guy in the place, but you're terrified of sharing with someone else. But that's the step you have to take. Porque puede ser que seas temido y muy respetado por las personas ahí en donde estás, pero te aterra la idea de tener que abrir este tema con alguien más. The great thing about this passage is that God's will for every one of us is to be whole and forgiven and free from the old life. Porque la voluntad de Dios es que seas libre, que dejes de estar batallando y lidiando con este viejo hombre, con esos viejos hábitos. Let's all pray together. Vamos a orar. Lord Jesus, I'm so grateful that you're a tender, loving Father who cares about us. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús porque sabemos que tú eres un Padre misericordioso, piadoso, bondadoso, compasivo. You, Lord, only you, Lord, know the ones that are listening to this, that you are putting your finger in their heart right now, letting them know you're speaking to them. Padre, sabemos que tú estás apuntando a nuestros corazones y mostrándonos aquellos hábitos, Señor, de los cuales quieres hacernos libres. Give them the courage, Lord, to step out and to make a choice by opening up this area of their life that's so difficult. Danos, Señor, el valor y el coraje para destaparlo, abrirlo, Señor, y compartirlo con otra persona y que podamos experimentar esa libertad que tenemos. Lord, every one of us who know you have come through a process like this. Señor, cada uno de nosotros que hemos sido rescatados, que tú nos has dado vida nueva, estamos en este proceso de ser renovados. And I pray that your Holy Spirit would make a great harvest in our hearts, Lord, by moving us towards the way you want us to be. Y Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros y que traiga una gran cosecha para que podamos probar lo nuevo y tu poder y lo que tú quieres que nosotros seamos. And we pray all these things in Jesus' name, amen. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.